minutos, experiencias, con la conducción de Antonio y Mariel. Aquí comienza Experiencias, tarea de servicio radial donada a la difusión de toda la obra de Triguerio en castellano, con la conducción de Antonio y Mariel. Estamos compartiendo Experiencias con la conducción de Antonio y Mariel. El pensamiento del día del periódico Señales es el siguiente: hay un modo de escuchar elevado, mantener atención con fe y receptividad a nuestro mundo interior. Hay un modo de escuchar elevado, mantener la atención con fe y receptividad a nuestro mundo interior. Pensamientos del semestre sobre la oración, de autor anónimo. El atributo de monasterio de Figueira con el que vamos a reflexionar hoy desde este espacio de radio es del grupo Entrega del Ser. El atributo número... Tengo que ver cuál es el número porque no lo anoté, pero el atributo es ampliar los límites y arrancar las rocas que no se pulen solas. Ampliar los límites y arrancar las rocas que no se pulen solas. Del grupo Entrega del Ser. Hola, muy buenas noches. Vamos a tratar de imaginarnos que arrojamos una piedra al medio de un lago. El impacto causado en la superficie del agua a raíz de su caída produce una serie de ondas concéntricas. Y esas ondas, al propagarse,
a su vez causan otros fenómenos que variarán en grado e intensidad dependiendo de lo que vayan encontrando en el camino. Así como una piedra lanzada al agua, todo lo que realizamos en el nivel físico-etérico, en el emocional y en el mental repercute en el universo, generando efectos. Incluso al pestañear, intervenimos en las estrellas más distantes. La actividad emocional y la mental influyen aún en mayor proporción que la física, pues la energía está menos condensada y las interacciones son más intensas en los niveles donde ocurren. No hay movimiento en el mundo material que no origine otros movimientos. A esto se da el nombre de ley del karma o ley de causa y efecto, a este poder regulador de esa dinámica que encadena acciones a reacciones. Si comprendemos esta ley del karma, vemos que los acontecimientos de nuestra vida, el trazado de nuestro destino terrestre, no son el castigo de un Dios impiadoso o una suerte casual, sino el encadenamiento de causas y efectos. En el programa de esta noche trataremos este tema, el karma en la vida del ser humano. Presenta este programa Núcleo de Difusión, Estudio y Contacto Interno, Experiencias. En los estudios los estamos acompañando en el control de sonidos, operación técnica y puesta en el aire, Patricio. En la conducción, Antonio y Mariel. Entonces, así también y de esta manera agradecemos el estado de vigilia de todos aquellos seres que durante esta hora permanecen en unión con este trabajo, formando una red sutil de apertura al cosmos que se expande en el aire y que fortalece esta tarea de servicio planetario. El tema de esta noche es el karma en la vida del ser humano. El karma en los lazos familiares. El reequilibrio y cura que se produce por medio del karma. Los libros de la obra de Triguerio para profundizar este tema son los siguientes. Pueden consultar el libro de formación de curadores, el léxico esotérico y el libro que esclarece con total profundidad este tema, que es el libro Más allá del karma. Estos libros de la obra de Triguerio son de Editorial Kier para todo el mundo de habla hispana. El tema de esta noche es entonces el karma en la vida del ser humano, el karma en los lazos familiares, reequilibrio y cura por medio del karma. Desde hace algún tiempo, la palabra karma ya forma parte del lenguaje común de las personas. Hoy
se escucha decir en las conversaciones, por ejemplo, este es mi karma, o qué karma que tengo. También es muy común oír hablar de la ley de causa y efecto. Y esto se puede sintetizar en una frase muy conocida que dice: el hombre cosecha lo que siembra. Según esa ley, las acciones, los sentimientos y los pensamientos producen efectos que retornan a quien los generó a corto, mediano o largo plazo. Así, lo que se vive hoy determina el futuro. Por eso, en algunos idiomas poco filosóficos se acostumbra a emplear la palabra destino para traducir el término sánscrito de donde proviene la palabra karma. Pues de hecho, este dicho término engloba contenidos más amplios, como por ejemplo el impulso para el surgimiento de la moral. Se observa que la ley del karma apunta al progreso continuo del rumbo hacia la armonía, sobre todo mediante el servicio al bien universal, desinteresado por los resultados. Cuando la persona ya no está apegada a ninguna acción, sea positiva o negativa, puede trascender las ligazones con los hechos y por lo tanto con la ley del karma. La recomendación de estar en el mundo sin ser del mundo, hecha por Jesús, sintetiza esa anhelada situación. La ley del karma se expresa en la tierra de manera específica. Casi siempre toma un carácter negativo, porque el ser humano, valiéndose del libre albedrío, elige considerando especialmente sus propias necesidades y deseos individuales. Pocas veces tiene en cuenta la necesidad general o algún aspecto del plan evolutivo. Debido a eso, crea más débitos que créditos kármicos y equilibra poco ese estado de desarmonía, pues al no ser imparcial, continúa formando vínculos kármicos. Bajo esta ley del karma, el individuo cree que está separado del universo y así vive constantemente procesos propios o se adapta a procesos que son de los demás. Eso ocurre por los diversos vínculos y compromisos que el individuo va creando, uniéndose a algo o a alguien, y comienza a compartir entonces el karma del objeto de su apego. Estamos creando karma continuamente, positivo o negativo, y transformándolo o librándonos de él según nuestras actitudes. El trabajo con el karma, por consiguiente, debe hacerse durante toda nuestra permanencia en la Tierra. Todo individuo tiene un karma básico, del que forman parte la fecha de nacimiento y de la muerte, encuentros y acontecimientos importantes durante la encarnación, la presencia o la ausencia de enfermedades congénitas, accidentes graves y otros hechos relevantes. A partir del karma básico, que es preexistente al nacimiento físico mismo, el individuo va construyendo la trama de su propia vida y, como consecuencia, su trayectoria se va volviendo más ardua o más fácil.
el karma básico debe ser, en principio, totalmente aceptado. Solo es posible mejorarlo después de esa aceptación. Este karma básico comienza con la fecha de su nacimiento y con la familia en donde uno nace. En un grupo familiar entran en juego ligazones kármicas muy significativas. Las circunstancias que un alma encuentra en ese ámbito pueden convertirse en factores de crecimiento o en obstáculos. Por ello, un paso importante que el alma da en su desenvolvimiento es el de poder participar de la definición de su grupo familiar antes de encarnar. Tal posibilidad de intervenir conscientemente en la preparación y conformación de ese ambiente depende del grado evolutivo que el alma alcanzó. Las almas poco evolucionadas no eligen el grupo familiar en el cual encarnan. Como tienen sed de experiencias en la materia, son atraídas por los lazos emocionales y mentales que tengan con alguna pareja. Pero las de evolución media pueden, dentro de ciertos límites, prever el grupo familiar del que participarán y hasta prepararse en los planos internos para llegar a formarlo en el plano físico. Las almas que poseen la facultad de elegir el grupo familiar no siempre optan por la convivencia con personas con quienes tendrán una relación fraterna, amistosa y alegre. Ya adquirieron algo de madurez y buscan saldar débitos con el mundo material y con ese grupo para luego integrarse en relaciones universales. Organizan la encarnación de modo de avanzar en el camino de la libertad y saben que para eso necesitan superar dificultades de toda índole, en especial las creadas con otros seres en el pasado. Hay entonces encarnaciones deliberadamente preparadas para tales depuraciones. De cualquier manera, teniendo o no la posibilidad de elegir el grupo familiar, el ser encarnante siempre está insertado en el mejor ambiente que la ley del karma disponga para su evolución. Si toma conciencia de eso, pasa a aceptar y a comprender situaciones familiares conflictivas y está apto para resolverlas o para tornarlas como un estímulo para su propio perfeccionamiento o el de los demás. Pero si el ejercicio del amor-sabiduría y de la compasión, los lazos se vuelven cada vez más fuertes y tensos, reteniendo al ser en estados de desarmonía que determinan etapas siguientes aún más oscuras y frustrantes. El vínculo kármico entre padres e hijos se refleja directamente en su proceso evolutivo. Si el ser humano fuera más receptivo a las leyes espirituales, seguiría la sabia orientación que proviene de ellas y reconocería que solo una mínima parcela de la humanidad debe procrear. Sin embargo, no es esto lo que sucede, y un considerable número de seres vienen al mundo sin estar preparados,
atraídos por el magnetismo denso de los contactos sexuales entre personas que no están listas para educar a otras ni apoyarlas en su crecimiento. La procreación en condiciones adversas al progreso espiritual puede en ciertos casos hacer más lenta la evolución del ser que encarna y también la de los padres para el resto de esa vida. En estos casos, el nacimiento está comprometido desde sus bases y la energía espiritual encuentra obstáculos para vitalizar los cuerpos que recibirán al alma encarnante. En los padres, esa energía interna se retira aún más. De ahí que haya tanta incomprensión y aridez durante los años de convivencia, tanta miseria y también tanto abandono. Mientras que hasta hace algún tiempo los nacimientos se organizaban teniendo en cuenta grupos de almas que deberían estar juntas por diversas afinidades, hoy ese escalonamiento equilibrado en la mayoría de los casos ya no es posible. Son tantas las oportunidades de fecundación, incluidas las artificiales, que no es posible mantener un alma poco evolucionada en los planos internos de la existencia sin interferir en su libre albedrío, ya que las puertas del mundo material se abren debido al acto promiscuo y ella es atraída naturalmente por la densidad extrema que se vive en este mundo. Muchos seres podrían pasar por curas mientras están desencarnados, y las parejas que los traen prematuramente al mundo material sin estar preparados generan un karma bastante pesado. Dicho karma puede repercutir de tal manera que esos padres de ahí en adelante no consigan desarrollar nada más de modo adecuado. La falta de conciencia con relación a la procreación, la herencia genética familiar y el karma engendrado en centenas de encarnaciones son fardos que en determinado momento se vuelven demasiado pesados. La voluntad y la aspiración personales no siempre pueden aliviar tal carga, y hay casos en que ni siquiera la energía del ser interno tiene posibilidades de retirarla del todo. Ocurre que, de cierto modo, el ser interno también tiene que seguir los dictámenes de la ley del karma en todo lo que se refiere a los niveles externos. Así, solo las ayudas superiores, trascendentes, pueden cambiar algunas de las situaciones. La familia como institución está cargando un pesado karma, difícil de resolver si quienes la integran permanecen en el nivel de los lazos de afinidad o de rechazo. Una parte de los actuales problemas en relacionarse dentro de la familia se debe a esto, y también al hecho de que, como grupo social, para muchos, la familia ya no tenga sentido. No obstante, se esperan transformaciones grandes y radicales. La situación que se observa en la actualidad, aunque parezca sin esperanza, será modificada con el surgimiento de una nueva forma de convivencia que reflejará la interacción entre almas
y no se basará en afinidades o rechazos puramente humanos. También significativos cambios se realizarán en constitución misma del ser humano en un próximo ciclo del mundo, cuando se manifieste la nueva humanidad. El tema de esta noche es el karma en la vida del ser humano, el karma en los lazos familiares, reequilibrio y cura por medio del karma. Como todos sabemos a través de las noticias diarias que recibimos a través de los medios de comunicación, la cantidad de conflictos que se provocan permanentemente en el planeta.
Y estos actuales conflictos de la Tierra derivan de diversos factores, entre los cuales están los débitos kármicos engendrados por el planeta y también por el sistema solar, que deben saldarse. Está también la forma heterogénea, cómo se pobló la Tierra en el actual ciclo evolutivo. Aquí llegaron seres transmigrados de varias áreas del universo, y no todos tuvieron experiencias positivas antes de convertirse en humanos. Trajeron consigo, por lo tanto, antagonismos no resueltos y profundos traumas. También está el hecho de que las razas humanas que hasta hoy convivieron en la Tierra tengan que llegar a un equilibrio entre sí, como se nota por su comportamiento. Hasta ahora no se han disuelto diferencias profundas, y de ahí proviene el gran número de guerras y estados crónicos de animosidad. Uno de los reflejos de ese agravamiento del karma humano en la Tierra, planeta no consagrado, fue el surgimiento de enfermedades colectivas que sirven como expurgación. La primera de ellas, la sífilis, apareció como consecuencia de la promiscuidad sexual entre los hombres primitivos y entre ellos y los animales, y esto surgió en la antigua Lemuria. La tuberculosis fue otro mal planetario que se manifestó, y esto surgió en la Atlántida como elemento de equilibrio, cuando el hombre, al dejar de usar todos los recursos disponibles en su ser en aquella época, ahogó en sí mismo gran parte del progreso espiritual que podría haber alcanzado. Una enfermedad planetaria, el cáncer, vino para purificar a los seres humanos, para neutralizar su antigua maldad. A medida que la ciencia controla esas enfermedades planetarias y éstas dejan de ser fatales, van apareciendo nuevas, como el SIDA y otras, muchas de las cuales aún no se detectaron. Y es muy natural y lógico que en un primer momento no se acepte estas enfermedades. Y el hecho de que una persona no acepte la enfermedad y de reaccionar contra ella es lo que la vuelve pesada o demasiado fuerte. Esto es así incluso en lo que se refiere al dolor físico. Pero lo que realmente se ignora es que cuando el ser ya está consciente en el nivel del alma antes de encarnar, ve su meta evolutiva y en base a eso programa situaciones que le proporcionarán los desenvolvimientos necesarios en el transcurso de la vida que inicia sobre la Tierra. Como ese programa se traza con la ayuda del alma y se apoya en las fuerzas que por la ley del karma estarán disponibles, siempre tiene en cuenta el grado de fortaleza de la persona. Por eso una enfermedad programada nunca es más grave que la capacidad de soportarla. Cuando una enfermedad programada antes del nacimiento físico se manifiesta, la persona se ve ante la necesidad de encontrar dentro de sí las fuerzas para trascender el estado de dolencia, fuerzas que de otro modo ella no desarrollaría. Sin embargo,
no se las debería emplear para luchar contra la enfermedad, sino para encararla como una situación reequilibradora, para ubicarse frente a ella de forma inteligente y cooperante. Para mitigar los dolores o para soportar las molestias, la persona debe apelar de modo especial a las energías que posee dentro de sí misma. Es como si las enfermedades acelerasen el despertar de una nueva comprensión y, en consecuencia, la adquisición de nuevos hábitos. Así, si al pasar por una enfermedad sabemos crecer por medio de ella, adquiriremos más fuerza de las que teníamos, las cuales entonces serán usadas para el desarrollo anhelado por nuestro yo interno. A veces ese fortalecimiento puede ocurrir en la misma encarnación en que surgió la enfermedad, o sea, el nuevo potencial puede surgir a corto plazo. Otras veces somos preparados por experiencias más o menos prolongadas y los resultados solo se manifestarán en una vida futura. Entre las diversas experiencias que se pueden tener con las enfermedades, hay algunas especialmente ilustrativas. Por ejemplo, el hábito de encerrarse en sí mismo de manera egoísta, sin comunicarse lo suficiente con el mundo exterior y con los semejantes. Puede equilibrarse mediante el sarampión, a veces contraído aún en edad física avanzada. Sin embargo, lo más común es que esta y otras enfermedades surjan en los primeros años para liberar a las personas cuanto antes de algunos desequilibrios básicos de la vida anterior. Las tendencias, consideradas por el yo interno como indeseables y desactualizadas, son retiradas de la nueva personalidad por medio de ciertas enfermedades infantiles. Por otro lado, elementos hereditarios que él no quiere aceptar o a los cuales no puede adaptarse porque no sirven para sus propósitos, son expulsados principalmente mediante la acción de las fiebres. Cuando se trata de transformar un pasado caído en el olvido, pero depositado en las camadas más profundas del subconsciente, entonces aparecen las neurosis, las neurastenias y algunos casos de histeria. Formas que la naturaleza encuentra para disolver en el hombre los residuos indefinibles de lo que ya no le es útil. Existen, sin embargo, acontecimientos que van quedando en el llamado archivo kármico, pues no siempre se puede planear un gran número de experiencias purificadoras o armonizadoras en la misma encarnación. Los efectos de esos acontecimientos se compensan en el transcurso de las vidas, proceso que puede ser largo o no, si en cada pasaje por la tierra el ser adopta conductas evolutivas y elevadas y trata de evitar nuevas causas de desequilibrio o compensa ese pasado negativo con actos positivos. Aunque sea posible crecer en conciencia estando desencarnado, los débitos kármicos realizados en el mundo material normalmente solo se pueden saldar en ese mismo mundo. Esto es así debido a la necesidad de que las partículas materiales vivan las acciones contrarias a aquellas de las que anteriormente participaron. Por eso los ajustes kármicos en general
se realizan durante la vida física y las enfermedades son instrumentos eficaces para esas transformaciones. Ciertas enfermedades epidémicas funcionan como instrumentos de juicio, llevando a desencarnar a un gran número de personas. Forman parte de los recursos usados por la naturaleza para recuperar el orden perdido en el planeta debido a la superpoblación. Por medio de las epidemias y de otras formas de selección, la Tierra va pagando sus deudas kármicas más burdas, lo que no deja de ser una manera de prepararse para nuevos ciclos regidos por una evolución superior inmaterial. A primera vista se puede pensar que las jerarquías espirituales podrían prestar una ayuda más significativa a la sufrida superficie de la Tierra. Pero es necesario tener en cuenta la ley del karma y la dependencia que hasta ahora los seres humanos crearon con esa ley. A medida que la humanidad trasciende ese ámbito, puede recibir dádivas mayores que siempre estuvieron disponibles, como sucedió en el caso de María Magdalena, mencionando el Nuevo Testamento, en el de Pablo de Tarso, en el de San Agustín, en el de muchos otros que salieron de una condición vibratoria bastante densa y en la misma encarnación pasaron a niveles de comunión con realidades cósmicas y con miembros de esas jerarquías.
llegando al final. Nos vamos despidiendo en esta oportunidad con una frase del libro de Triguerio: la paz existe. Bienvenidos los osados, los que supieron amar. La osadía y el amor son el filo de la espada del guerrero de la luz. Y agradecemos mucho. Ahora sí nos empezamos a sentir como en casa realmente, porque volvemos a los llamados de nuestros oyentes. Como siempre, recuperamos el contacto con Bernardo, que siempre estuvo con nosotros y que nos dejó esta frase: quien busca la claridad encuentra la luz. Sí, la búsqueda de la claridad, esa claridad interior, la claridad del plano mental, que se plasma también en el emocional, nos hace encontrar la luz, esa luz que disipa la oscuridad y que nos hace más fuertes ante las fuerzas involutivas. Muchas gracias, Bernardo. Carlos de Caballito dice que participó de un grupo de metafísica y le dijeron que un sanador, antes de comenzar a curar, debe sanar a sus padres, aunque estén desencarnados. Pregunta si esto es verdad. Vamos a ampliarlo con algún texto de Triguerio. Lo que podemos decir desde acá es que siempre estamos ligados al karma familiar, es decir, a lo que nos traen como aspecto kármico de generación en generación. Por eso también la antigua Biblia decía que hay errores que se llevan o se mantienen hasta la cuarta generación. Entonces, el hecho de trabajar con la energía de los padres, con el perdón, con el autoperdón, bueno, todo esto es muy importante, ¿no? La cura es planetaria, la cura es mucho más amplia de lo que podamos pensar. Así que, bueno, esto es algo muy amplio que lo vamos a profundizar de acuerdo a la obra de Triguerio. Muchas gracias por tu consulta, Carlos de Caballito. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido esta hora de experiencias. Gracias y hasta el jueves. Desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio FM Diamante, trabajando por un mundo mejor. FM Diamante, la radio de la nueva era, en defensa de la ecología y el medio ambiente. En defensa de todos los recursos naturales de nuestro planeta. En defensa de todos nuestros hermanos nativos. En defensa de nuestros hermanos del reino mineral. En defensa de nuestros hermanos del reino vegetal. En defensa de nuestros hermanos del reino animal. En defensa de todos los derechos humanos. Transmite Radio FM Diamante en defensa de nuestra Madre Tierra.
¿Sos terapeuta alternativo, complementario u holístico? ¿Trabajás con armonizaciones y sanaciones energéticas? ¿Reequilibrás con psicoterapia transpersonal, psicología esotérica o espiritual?